Hola, muy buenas noches. Un gusto acompañarlo en nuestra mesa de análisis de hoy jueves 5 de junio. Comenzamos de inmediato con el detalle de muchísimas informaciones que tenemos esta noche, pues 7 personas fallecieron en diferentes partes del país prácticamente entre las 7 de la noche de ayer y las 2 de la tarde de hoy. Entre estos casos, dobles homicidios, 2 dobles homicidios que se dieron como parte de estos hechos. Desde víctimas en la vía pública, dentro de una casa o hasta en pulperías, fueron algunos de los sitios donde los gatilleros ejecutaron estos ataques. Desde las 6:40 de la tarde de este miércoles hasta las 2 de la tarde de este jueves, gatilleros cobraron la vida de 7 personas. En San Isidro de San Ramón fue el primero. Un joven de 18 años recibió impactos de bala en cabeza, quedando fallecido en el sitio. Al ser las 7:12 de la noche, un hombre ingresó a una vivienda en Barrio Irving de Santa Cruz, Guanacaste, cuando 2 hombres estaban en labores de construcción y les disparó en varias ocasiones. Obando, de 34 años, quien era el dueño de la casa, estaba en compañía con un nicaragüense de apellido Martínez. A Obando le dispararon en el costado derecho, el abdomen y pectoral, mientras que a Martínez en el pecho y el abdomen. Mire, primeramente nosotros lo que estamos realizando es un análisis de inteligencia de las zonas de conflicto. En esas zonas de conflicto tenemos destacados oficiales específicamente tanto de uniforme como de civil, con el objetivo de realizar actividades preventivas que puedan generar y garantizar la seguridad ciudadana como la estamos realizando a nivel nacional. Tenemos identificados 20 cantones donde estamos trabajando porque son los cantones que tenemos identificados con más problemas de criminalidad y en esos lugares estamos trabajando. Por otra parte, a las 8:10 de la noche en Ciudad Colón de Mora, vecinos encontraron el cuerpo de un hombre con varias detonaciones. De momento se desconoce la identidad. Ante los lamentables hechos que hemos visto, vemos cómo realmente el aumento de muertes por sicariato va en aumento día tras día. Lamentablemente, el gobierno está negando estos hechos, diciendo que la situación en seguridad está mejorando. Situación que evidentemente es en deprimento. Esto influye, puesto que no se invierte lo que tiene que invertirse en materia de seguridad. A las 9 de la noche, en Jardines de Montecillos de Alajuela, un joven de apellido Poza de 27 años transitaba por la vía pública en bicicleta cuando 2 sujetos con pasamontañas lo abordaron. La víctima intentó huir, pero lo impactaron en espalda, abdomen, estómago y muslo. En Barrio México, a las 2 de la tarde de este jueves, gatilleros atacaron a balazos dentro de una pulpería a un hombre y una mujer. La mujer falleció en el sitio y el hombre minutos después de su ingreso al hospital. Y muy lamentable porque un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca y confirma que Costa Rica continúa siendo una de las principales rutas de tránsito de drogas, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos y también hacia Europa. Según este informe, Costa Rica superó a México en ciertos periodos como principal punto de transbordo de cocaína, puesto que México no perdía desde el año 2022. La violencia y los homicidios relacionados con el narcotráfico han alcanzado niveles récords, afectando la imagen del país como un destino turístico seguro. Incluso en esta nueva advertencia se menciona inseguridad, además de casos de salud, como la gran cantidad de dengue que hay en el país. Los carteles han observado en Costa Rica debilidades importantes en sus muelles, en sus fronteras y en la misma política criminal de atención de este tipo de flagelo. Ya que podemos observar cómo muelles tan importantes como Caldera aún no se encuentra con escáner. Las fronteras carecen de recurso humano especializado para combatir el tráfico de drogas. Tampoco se cuenta con sistemas electrónicos de intervención sobre los equipos comerciales. El puerto de Moín, en la provincia de Limón, se ha convertido en un punto crítico para la exportación de cocaína hacia Europa, aprovechando las exportaciones legítimas de frutas como piñas y plátanos para ocultar la droga. Las autoridades también han identificado métodos sofisticados como el contrabando, incluyendo el uso de cascos submarinos, soldados a los barcos y la conversión de cocaína en líquido para su transporte en botellas de refresco. Nuestro dispositivo policial en APM Terminals logra la incautación de 50 kilos de cocaína,
que pretendían ser enviados en un contenedor rumbo al puerto de Amberes, en Bélgica. El informe señala deficiencias en las fuerzas policiales costarricenses, como la necesidad de profesionalización, inversión en seguridad fronteriza y fortalecimiento de cooperación regional. Ante esta situación, el gobierno de Costa Rica intensificó sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, incluyendo instalaciones de escáneres en puertos y fronteras y la cooperación con agencias internacionales como la DEA y el FBI. La Fiscalía contra el Crimen Organizado dictó 6 meses de prisión preventiva para un hombre de apellido Ramírez, conocido con el alias de Renco. A este hombre se le detuvo este martes por la tarde en una casa en Tarbaca. Según las autoridades, el hombre supuestamente pertenece a una organización criminal denominada Los Gemelos, quienes son parte de un conflicto de violencia en los barrios del sur, principalmente contra la agrupación conocida como Los Lara. Fuentes confidenciales revelaron que alias Renco tiene sus dominios en Monterrey, La Fila, El Rosario de Desamparados, así como también en el Tablazo de Acosta. Un hombre de nacionalidad venezolana presuntamente vinculado con un homicidio ocurrido en México y con asuntos pendientes en su país de origen fue detenido la noche del martes durante un operativo conjunto entre la Fuerza Pública y la Policía Profesional de Migración, esto en Concepción de Alajuelita. La intervención se dio en el marco de los operativos permanentes que ejecutan las autoridades en los barrios del sur de la capital, con el fin de combatir delitos transnacionales y verificar el estatus migratorio de personas extranjeras en suelo nacional. Durante esta acción, las autoridades abordaron a un grupo de personas en la vía pública, entre ellas 3 ciudadanos venezolanos. Tras las consultas en las bases de datos de la Policía de Migración, se determinó y comprobó que uno de ellos, de apellido Pérez, estaba relacionado con una causa abierta por homicidio en México, además de mantener asuntos pendientes con la ley en Venezuela. Pérez fue inmediatamente trasladado al centro de aprehensión de la Policía de Migración, donde las autoridades evaluarán el proceso a seguir, que podría incluir su eventual extradición o deportación, dependiendo de los tratados internacionales y la colaboración con las autoridades tanto mexicanas como venezolanas. La Fiscalía de Punta Arenas solicitó penas que suman un total de 366 años de prisión contra los presuntos líderes narcos conocidos como Pikachu y Gordo Ramos, así como otros miembros de su organización criminal. Esta petición se presentó durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Penal de Punta Arenas, donde se les acusa de múltiples delitos relacionados con aparente narcotráfico y la violencia organizada. Según las autoridades, la organización liderada por Pikachu y Gordo Ramos operaba en varios barrios del Cantón Central de Punta Arenas, incluyendo El Roble, Fray Casiano, Chacarita y El Carmen. Las investigaciones indican que la banda aparentemente se dedicaba a la venta de drogas y estaba implicada en delitos graves como asesinato, tentativa de homicidio, legitimación de capitales e infracción al manejo de armas. La agrupación, identificada como los Pikachu, habría estado operando desde 2022 bajo el liderazgo de un individuo de apellido Villafuerte, como ya lo dijimos, conocido por su alias Pikachu, y también Gordo Ramos. Entre los detenidos se encuentran otros sujetos con los apellidos Ramos, Carvajal, Gutiérrez y Laras. 20 detenidos, armas de fuego, dinero y drogas es parte del balance luego de 11 allanamientos esta mañana en San Carlos y también en Guápiles. Al grupo detenido se le vincula además con 2 recientes homicidios. ¡Policía! 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 ¡La policía! ¡La policía! Así culminó meses de investigación contra un grupo afianzado en el cantón de San Carlos. La mayoría de puntos allanados fueron casas de habitación en Aguasarcas. Fue aquí donde se dio el arresto de uno de los líderes, de acuerdo a las investigaciones de este grupo. Esto con la finalidad de desarticular a un grupo criminal de al menos 21 personas vinculadas con lo que es la venta de droga, cocaína y marihuana de modalidad express. Esto es que cuando una persona requiere o necesita droga, pues se contactaba con este grupo criminal y el grupo criminal le mandaba la droga a domicilio, pagando eso así a través de un simple. Hay 3 personas que son cabecillas o forman parte integral del grupo criminal, que son oriundos de la León 13 en San José. El sujeto conocido con el alias de Pigo
Esta persona, pues, donde nos encontramos es el cabecilla principal, así como su hermano con el alias de Chino y otro sujeto más que fungiría como lugarteniente con el alias de Chácala. Después de hacer efectivo 11 cateos, el OIJ y la Fiscalía sancarleña incautaron armas de fuego, droga como marihuana ubicada en una refrigeradora y otras evidencias que comprometen a los detenidos. Además de la narcoactividad investigada, hay otros delitos con los que se les vincula a todos los imputados. De momento tenemos 15 personas detenidas, de las cuales 4 son mujeres. Hay una menor de edad que es la pareja sentimental de este sujeto Pigo, que también está siendo detenida por venta de droga. Con este caso también se está resolviendo el homicidio de un sujeto conocido con el alias de Pizza. Esta persona pues fue ultimado el pasado 8 de febrero aquí en el sector de San Carlos. Hemos decomisado armas de fuego y también hemos decomisado droga y dinero, entre otros. Hubo primero una alerta de que se podía estar cometiendo un delito, una infracción a la norma. Una vez que se logra esto, por supuesto, las agencias policiales hacen todo lo posible para recabar la mayor evidencia que esté a disposición para poder llegar justamente a la identificación correcta de las personas que están involucradas en este hecho. Otros puntos de interés para el OIJ se ubican en Santa Cruz, en Guanacaste, y también varios puntos en el cantón de Pocosí. Y nos quedamos precisamente en San Carlos, pues frente a la cantidad de grupos ligados al crimen organizado en este cantón alajuelense, la dirección del hospital de la zona, el Poder Judicial y también la Fuerza Pública crearon un protocolo de seguridad. El jerarca del centro médico, el doctor Edgar Carrillo, confirmó que desde hace unos 6 meses aproximadamente se atienden más casos de agresiones con armas. Como parte de las nuevas medidas para resguardar la seguridad del personal y también de los miles de usuarios diarios, se dispuso de áreas específicas para este tipo de incidentes y atenciones. Nosotros tenemos que velar no solamente por la seguridad de las y los asegurados, sino por la nuestra también. Y desde esa perspectiva, ¿por qué lo hicimos y por qué llamamos al OIJ? ¿Por qué se acercó la Fiscalía? Efectivamente, por lo que vos decís, porque ha habido un aumento muy importante de este tipo de incidentes. Entonces, de repente se reporta que Cruz Roja va a atender a un paciente por herida de arma de fuego. Inmediatamente se activa el protocolo a nivel interno y externo del hospital. Bien, pasamos a noticias mucho más positivas, principalmente para su bolsillo, porque si usted necesita echar gasolina a su carro, le recomendamos esperar poco menos de 3 horas, pues la rebaja en el precio de los combustibles que la ARECEP aprobó el viernes anterior entrará a regir a partir de la medianoche de este viernes, como decimos, prácticamente en cuestión de poco más de 2 horas. Según el ente regulador, el litro de gasolina, como lo vemos en la siguiente imagen, de la gasolina super pasará de 692 colones por litro a 665 para una disminución de 27 colones. En el caso de la Plus, que conocemos como regular, el litro hoy vale 677 colones y bajará a 643, lo que equivale a una rebaja de 34 colones por cada litro. En el caso del diésel, el litro pasará de 545 a 530 colones, es decir, 11 colones menos por litro. Al contrario, el gas licuado para cocinar sí subirá de precio. Por ejemplo, el cilindro de 25 libras, que hoy cuesta 7.389 colones, valdrá 7.460, un incremento de 71 colones por envase, una vez que rijan los nuevos precios, como le decíamos, a partir de esta medianoche. En un automóvil con un tanque de 45 litros y que se use gasolina super, el ahorro será de 1.125 colones en caso de llenar el tanque. Si su vehículo más bien usted acostumbra a dispensar gasolina regular, el ahorro será un poco más. Estamos hablando de 1.530 colones cada vez que llene el tanque. Costa Rica apuesta por una gestión más responsable de los residuos. Como ejemplo de ese compromiso, las municipalidades de Goicoechea, Cartago y Belén ya están liderando proyectos innovadores. El objetivo es claro,
reducir la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios y fomentar el reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento de residuos valorizables. En Goicoechea, por ejemplo, lideran el compromiso ambiental con centros de acopio en comunidades organizadas. Casi que en todas las comunidades, como decir, este mismo centro de acopio, ellos tienen un líder por calle que se encarga de revisar que todos los residuos vayan separados, que vengan limpios, muy importante. Nosotros mismos les damos las capacitaciones con el equipo de gestión ambiental de la municipalidad, les damos las capacitaciones para que ellos se preparen. Está trabajando con las asociaciones de desarrollo. Se está tratando que las mismas asociaciones, ellos hagan su centro de acopio y separen los residuos. Ellos mismos se organizan por semana para que la comunidad llegue una vez por semana y deje sus residuos separados y nosotros al otro día los estamos retirando. Su misión es con el ambiente y la educación de las nuevas generaciones. La idea de esto es enseñar desde los más pequeños. Vamos a escuelas, a colegios a dar charlas de cómo separar las cosas, lo que se recicla, lo que no. Igual en las comunidades, por ejemplo, acá nosotros dimos la charla, ellos saben cómo separar cada cosa. Tras la recolección, esta es trasladada al centro de procesamiento para su embalaje y luego ser llevada al destino final. Aquí vienen los camiones y se pesa, se descarga y se lleva a su proceso. Cada cosa lleva su forma de división, no puede ir nada revuelto. En el cantón de Belén se apuesta por su plan plástico circular que permite gestionar de forma eficiente los desechos comerciales e industriales que tradicionalmente no se reciclaban. Belén es un cantón que tiene ya muchos años de estar trabajando en temas de gestión de residuos desde más o menos el año 2011. Empezamos ofreciéndole a la comunidad rutas de recolección diferenciadas, o sea que pueden colocar lo que se conoce como el reciclaje a diferencia de las otras rutas, servicios de recolección de residuos no tradicionales, que es madera y todos estos materiales de gran volumen, y campañas específicas como para llantas, residuos electrónicos. El cantón de Cartago también ha dado pasos firmes al operar un centro de acopio que recibe materiales como papel, cartón, plástico, vidrio y aluminio. Nuestro trabajo, nuestra función es separar lo que es el material que acá nos traen la gente de afuera, de igual de las mismas rutas que nosotros ya tenemos pactadas, ¿verdad?, durante la semana. De acá ya se compacta y se le da para la salida para que se lo lleve la gente que lo distribuye. El trabajo de separación es 100% manual, por lo que es muy importante que en los hogares se organice y limpien los empaques y botellas que se llevan al centro de acopio. Estas iniciativas demuestran que con planificación y participación ciudadana es posible alinear las acciones locales con las metas del Plan Nacional de Residuos y avanzar hacia una Costa Rica más limpia, sostenible y consciente del impacto ambiental. Con una inversión de 7.500 millones de colones, inició el proyecto muy esperado de iluminación y conectividad con Internet en la Ruta Nacional 32. La iniciativa abarcará un tramo de 26 kilómetros entre el túnel Surquí y el teleférico. Alumbrado público y fortalecimiento de la conexión a Internet fue el proyecto que se puso en marcha este jueves en Ruta 32. Nosotros esperamos terminar las primeras etapas en agosto y septiembre. Esos son los primeros 11 kilómetros entre el teleférico más o menos y el Río Sucio. El ICE empieza a trabajar de allá para acá. Y del túnel donde estamos ahorita hacia Guapiles empieza a trabajar la Fuerza y Luz mañana mismo. Y con esa primera etapa de 11 kilómetros esperamos terminarla en septiembre. Lo vamos a hacer en 2 etapas. La primera etapa son 6.6 kilómetros que esperamos que esté finalizada para el mes de agosto, finales del mes de agosto, y después continuamos con la segunda etapa que son 13 kilómetros más, en el cual tendremos ahí 4 kilómetros de red subterránea. Las obras cubrirán 26 kilómetros desde la salida del túnel Surquí en Vázquez de Coronado, sentido San José a Limón, hasta el sector del teleférico. La inversión es de 7.500 millones de colones. El proyecto contempla la ejecución de obras en 3 etapas, 2 a cargo de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la parte final bajo la responsabilidad del Instituto Costarricense de Electricidad. Esto permitirá mejorar la visibilidad, cobertura móvil y la seguridad. Muy peligrosa, sobre todo ahora en esta época del año, con las condiciones lluviosas. Y esta iluminación que se le va a dar a esta carretera va a ser sumamente importante y creemos que va también a disminuir los accidentes en carretera.
El presidente de la República, Rodrigo Chávez, enfatizó en que estas obras demuestran que la provincia de Limón no está en el olvido. A mí me encantó ver a la alcaldesa de Limón, del Cantón Central, decir el otro día que ella no ha visto un gobierno que haya tenido tanto interés en esta provincia o en esa provincia. Fíjense, una acción más. Las palabras son buenas razones, las acciones son amores. Durante el tiempo que tarde la ejecución del proyecto, se realizarán cierres intermitentes. Y en la era digital, por supuesto que los papás también queremos estar muy bien conectados. Atrás quedaron las corbatas y los perfumes. Este Día del Padre muchos esperamos recibir un regalo inteligente. El detalle lo vemos en nuestra sección Tecnología. ¿Qué le pediría usted a sus hijos de regalo para este Día del Padre? Pues yo creo que lo más importante sería para mí cambiar el celular, un celular nuevo porque ya este está viejito y ya su tecnología está un poco más atrasada, ¿verdad? Entonces tal vez uno nuevo, de última tecnología, estaría uno más al día, ¿verdad? La tecnología se ha vuelto el presente ideal para los padres modernos que ahora también buscan comodidad, conectividad y estilo en un solo dispositivo. Pero, ¿qué piensan regalarle los costarricenses a su papá? Complicadito, pero tal vez un reloj inteligente, una tablet o un celular, que él ya tiene el celular ese de tapita que ya hay que cambiarlo, no sé. Mi papá, bueno, tiene el celular, quiere un celular un poquito más nuevo, más tecnológico, ¿verdad? Entonces estoy pensando en comprarle ahí alguito, un Huawei, que es lo que quiere él. Y es que los teléfonos más buscados hoy por los padres incluyen funciones como cámaras con múltiples lentes para capturar a la familia, pantallas grandes y resistentes, batería de larga duración, compatibilidad con redes 5G y conectividad con relojes o audífonos Bluetooth. Pero regalar tecnología también puede ser más accesible si se aprovechan las promociones. Si lo que desea es regalarle un teléfono, papá por supuesto lo puede hacer a través de Colby porque tenemos diferentes promociones. Recuerden que tenemos hasta un 35% de descuento en el caso de los planes Ultra K2 o superior, ya sea en teléfonos, en tabletas o también en accesorios. Pero también si desean alguna marca en particular, pueden hacerlo, por ejemplo, con la promoción que tenemos de la marca Honor, donde el cliente va a poder adquirir un Honor 200 Pro, por supuesto en un plan postpago Ultra K1 en adelante a 24 meses y donde se va a llevar totalmente gratis un Honor 200 Smart, o sea, es casi que un 2x1 para que estén atentos. También para aquellos amantes de la marca iPhone también tienen su descuento porque van a poder llevarse ya sea el iPhone del 15 al 16 por un descuento de menos 51,000 colones que también van a poder disfrutar de esta promoción. También Colby tiene promociones en internet en el hogar y chip prepago, ideal para papá que hace teletrabajo o streaming. Tenemos promoción para aquellos papás que les encanta quedarse en casa, disfrutar con su familia y por eso van a poder adquirir 200 megas de internet de fibra simétrica por tan solo 24,500 colones. Recuerden que este va a ser un internet más veloz, más estable y sin interrupciones porque van a poder conectarse varias personas sin tener cero interrupciones. Para el servicio prepago, por supuesto, también tenemos promoción para el Día del Padre y es que el cliente va a poder adquirir el paquete Internet Día por tan solo 500 colones. Ya sea para conectarse con los hijos, trabajar desde casa o simplemente disfrutar de sus series favoritas, los papás 2025 quieren regalos tecnológicos. ¿Y usted ya sabe qué le va a regalar al suyo? En otros temas nacionales les contamos que el primer cuatrimestre del año se caracterizó por el enfrentamiento político en nuestro país, lo cual incrementa, por supuesto, la tensión entre los tres poderes de la República. Así lo determina el análisis de coyuntura de la sociedad costarricense de la Universidad Nacional presentado hoy. El estudio de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional sentenció que acciones del mandatario Rodrigo Chávez inducen al conflicto y polarización social. Los expertos se refirieron a los ataques a otras instituciones de forma inédita. Es un discurso agresivo que usa términos
que casi nunca habíamos escuchado a un presidente durante los últimos, y lo digo por años de vida, 60 años. Según el informe, la falta de ministro de Presidencia dificulta el diálogo. Además, destacaron que se intensificó la polémica con el Poder Judicial, así como tensiones con el Tribunal Supremo de Elecciones. Se constató durante este proceso investigativo que hay una agudización del discurso duro, del discurso confrontativo del Poder Ejecutivo, de su gabinete, pero especialmente también del presidente. En otro orden, el estudio indicó que la violencia es tema de todos los días en nuestro país. Esa violencia que vive la sociedad costarricense tiene un impacto negativo en el posible desarrollo de futuro y presente, porque estamos formando o deformando a generaciones. En el análisis, además, se dijo que no hay claridad de política exterior. Preocupa la fuga de especialistas de la Caja de Seguro Social. La educación está en crisis. Se debe diversificar mercados en materia de comercio exterior. Como un capítulo positivo, se reconocieron los esfuerzos en infraestructura. Bien, y como lo vemos, un amplio informe con muchísimas más informaciones por parte de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, y por eso a esta hora hacemos conexión con don Carlos Carranza, académico de esta universidad y también coordinador del programa que da a conocer este informe. Muy buenas noches, don Carlos, un gusto que nos acompañe. Hemos venido dándole seguimiento a estos informes recientes. En lo personal me ha tocado ir a los dos anteriores previo a esto, y ya lo venían advirtiendo ustedes en cuanto al tema de confrontación, principalmente del mensaje de parte del presidente hacia los demás poderes de la República. No sé si estoy siendo muy dramático, pero se salió ya la situación de control, como ustedes lo están analizando en ese primer informe, o podríamos esperar todavía mayor agresividad. Bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes. El programa Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional es un programa que tiene 21 años de hacer análisis. En la parte que me haces la pregunta, te diría lo siguiente. El país tiene dos tipos de elementos que hay que situar. El primero de ellos es la violencia, que la podemos dejar para después, y el segundo es la confrontación. La confrontación ha venido en espiral durante el mandato de don Rodrigo Chávez, desgraciadamente, en la cual hay, por un lado, una confrontación con las diferentes fuerzas políticas, con una negación de las fuerzas políticas, lo cual lleva posiblemente a que no haya acuerdos, que no haya posibilidades de lograr ciertos objetivos que posiblemente, si le buscamos alternativas, deberían ser muy importantes. Esa confrontación la podemos situar en dos partes. La primera parte de ella es el discurso del presidente, el discurso del presidente, que es duro, fuerte, confrontativo y con una polarización en su estilo, que se da en sus refranes, se da en sus formas de ver las situaciones como elemento importante. Y la segunda es que su mensaje del 3 de mayo cerró o dinamitó más puentes como una alternativa posible de buscar alternativas, porque el país requiere para el futuro ponerse de acuerdo en temas estratégicos. Pongo solo tres. Violencia estructural, que no es de este gobierno, ahí sí quiero ser claro, es un problema que lleva años, lleva casi una década. El problema de la educación, que es muy importante, que es un factor que hay que darle. Y un tercero, que reconocemos al gobierno un grado de avance, que es infraestructura, pero tenemos que pensar en un país para competir más adecuadamente. En cuanto a la parte de violencia, usted me preguntaba, todo va a depender del panorama político, tanto que se dé del gobierno de la República en la Asamblea Legislativa, como el estilo que use el presidente para atacar a diferentes grupos y diferentes situaciones, entendiendo que vamos a entrar, o ya entramos casi, al periodo de precampaña electoral, yo diría de campaña, porque ya casi todos los candidatos están nominados por la mayoría de partidos, y eso hace necesario pensar que va a haber críticas casi cotidianas al presidente de parte de los opositores, de parte de ciertas fuerzas políticas, y requiere también entender
que para lograr ciertas cosas hay que buscar acuerdos. En el informe se detalla un elemento que a veces no se toma en cuenta. Es el gobierno con más vetos de todo tipo durante estos 3 años y medio. Pongo solo 2 ejemplos que estudiamos nosotros. Nosotros consideramos que la posibilidad de que los vuelos a Centroamérica sean más baratos sí es un factor turístico, pero también a sectores empresariales que viajan comúnmente a hacer negocios, tener una línea barata, tener una línea que tenga ciertas capacidades, sería fundamental en este momento. Y luego, el veto a poder, en materia de seguridad, poder que el Poder Judicial y especialmente la OIJ pueda llegar a casas a las horas que considere convenientes. Tener en esta época límites de 6 a 6 no es posible, porque ustedes lo acaban de presentar la otra parte de la moneda, que es el enfrentamiento, la violencia, y la violencia no tiene hora. La violencia tiene una presencia las 24 horas. Ya hay sectores que uno ve que hay una inestabilidad en esa parte y la gente tiende a buscar cómo hacer todo rápido o cómo no ir a ciertos lugares. Ahora bien, en la confrontación también se da una parte. Se da que a veces ciertas expresiones del presidente molestan a grupos. Por ejemplo, cuando hizo la referencia al mercado Borbón, está muy claro que eso molestó no solamente a la distinguida diputada, sino también a los que tienen sus negocios y actividades en el mercado Borbón. Es decir, deberíamos 2 cosas. Por un lado, bajar el lenguaje político, todos buscando acuerdos básicos y sin dejar las diferencias, porque para hacer diferencias no hace falta un lenguaje fuerte. Y segundo, que hubiera un mínimo de actividades que deberíamos buscar acuerdos básicos en materia de seguridad, de educación y también, ¿por qué no?, en lo que va a ser las proyecciones para el futuro del presupuesto nacional, que es un tema que también entra en esta larga agenda presente. Don Carlos, quería puntualizar precisamente en el tema de violencia estructural, que ustedes lo determinan textualmente como un hecho social recurrente y sin alternativas. ¿Cómo llegar a esas alternativas sin acercamientos, sin acuerdos y también con los 3 poderes bastante distantes por las circunstancias que usted ha relatado y descrito? Bueno, yo creo que el tema de violencia supone dos o 3 niveles. Un nivel táctico que es fundamental, que es poder hacer legislación que ayude a mejorar la parte de tiempo en las cárceles, una parte que le toca al Poder Judicial, que yo sé que eso es decisión de jueces, no es de la Corte en sí, que es que las personas que estén en este tipo de violencia, más las del narcotráfico, más las de femicidios y homicidios, tengan cárcel preventiva más clara y más oportuna para que lo que haga el Ministerio de Seguridad Pública, pero también la otra parte, OIJ, sea importante. Y aquí pongo un tema en polémica. Necesitamos más recursos para la fuerza pública. Con 50 kilos, con respeto de mi amigo el ministro de Seguridad Pública, no hacemos nada. Tenemos que buscar grandes cantidades, etcétera, como se hicieron en otros países. Y segundo, requiere más logística, más manejo de formas de diferente tipo. Vemos que en materia de drones, muchos grupos tienen más drones que posiblemente lo que tenga la OIJ y la fuerza pública, y se va a hacer con mayor tecnología, tiene más armamento, tiene más apoyo y tiene unas redes, sí, los 20 cantones, pero posiblemente las redes invisibles sean más todavía en este país. Eso hace la necesidad, y en la otra parte tenemos que buscar cómo canalizar para que los jóvenes no busquen en la parte de las drogas, sino que tengan un modelo educativo que les permita ingresar para tener diferentes posibilidades y tengan alternativas. Y la otra parte que tenemos que hacer todos y todas es una cultura en contra de la violencia. La cultura de la violencia lo que crea es más violencia, y hay que buscar formas en las que se entienda que la violencia, tanto armada, la violencia simbólica, usted lo ha visto en las calles, cómo se comportan algunos personas que conducen. Hay que buscar que esa violencia baje mediante líneas operativas, tácticas, pero también estratégicas. Es un elemento fundamental, y creo
sin querer polemizar con el señor presidente, que la OIJ sí requiere recursos para poder fortalecer esa área si queremos ver que esa violencia baje. Lo de estos 2 días nos pone un semáforo no rojo, sino nos pone 3 semáforos rojos diciendo, vean Costa Rica dónde estamos y a dónde podemos ir. Don Carlos, me queda 1 minuto y me interesó mucho, por ejemplo, el informe y el análisis que hacen ustedes en cuanto, y lo voy a reducir en 4 palabras, menos pobreza, pero más desigualdad. ¿Cómo entendemos esta diferencia? Sí, yo indicaba y tomaba como referencia a la CEPAL y otros organismos que América Latina ha logrado mejorar la política salarial y Costa Rica ha sido un país en eso que ha logrado tener mejores índices de salarios, pero la diferencia entre las clases sociales, entre los grupos sociales son más amplias y más diferenciadas. Así como hay gente que recibe apenas 80,000 de una pensión o algunos 150,000 de salario, porque no se paga tampoco completo algunos salarios, hay otros que posiblemente tienen ingresos no de 8 millones, hasta de 15, 20 y 30, 50 por mes. Esa diferenciación social es muy dura porque se equilibra el país. Necesitamos buscar un país que tenga más clase media, que tenga mayores capacidades y que haya más movilidad social hacia nuevas posibilidades, que eso ayudará, por una parte, a acabar la pobreza, a combatir lo que usted me preguntaba al principio y también a tener un modelo más abierto de bienestar para todos. Muchísimas gracias, don Carlos, por este tiempo. Muchísimo que analizar y muchísimo que desgranar. Estaremos muy pendientes del próximo informe que siempre resulta sumamente interesante. Muy buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches y a la orden siempre de ustedes y sus televidentes. Muchas gracias. Ahora cambiamos de información porque tenemos el detalle de varios sucesos que han ocurrido durante las últimas horas y uno de esos tiene que ver con la detección de droga en una cárcel, en un centro penitenciario de nuestro país, en detergente en polvo. Para eso hacemos conexión con nuestro compañero Alberto Cuadra, que nos tiene estas y otras informaciones. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Kenneth, ¿qué tal? Así es, buenas noches a todos los amigos televidentes. Ya el multiverso de las cárceles no tienen dónde idear la forma de meter droga en los centros penitenciarios. Exactamente, lo que pasa es que ya en cualquier tipo de artículo se las ingenian para ingresar droga. Hemos visto en la pretina de un pantalón, hemos visto gatos con aditamentos para lo que es el transporte de droga, hemos visto dentro de comida, frijoles, bistecs, y bueno, ahora vamos a ver el video. Eso es lo más reciente que se ha logrado observar, grabar, evidenciar y registrar también en nuestras cárceles, y es que estamos hablando de que, como ustedes bien lo ven, la vigilancia rigurosa y la pericia de los agentes de la Policía Penitenciaria permitieron frustrar 2 intentos de ingreso de droga y artículos prohibidos a los centros penitenciarios, tanto de Liberia y Limón. Empezamos primero en Liberia. Una mujer identificada con los apellidos Carmona Galagarza fue sorprendida intentando ingresar 144 gramos de marihuana. La droga venía oculta en un paquete cilíndrico envuelto en cinta negra, camuflado en un moño, o sea, en el pelo traía la droga la señora. Ahí está la señora y el moño arriba, ahí donde traía la droga. Y mientras tanto, en la cárcel de Limón, los agentes decomisaron 2,5 gramos de aparente anfetamina cristalosa. Este caso estaba oculta dentro de una bolsa de detergente que una visitante de apellido Martínez pretendía entregar a un privado de libertad. En ese mismo centro penitenciario, otra persona visitante de apellido Maitland fue sorprendida intentando introducir también un chip. Pero como ven, esta es una droga que es sintética, la anfetamina, y como vemos, pues es también difícil de identificar, sobre todo en los detergentes, porque sabemos que ahora pues hay pocos detergentes que sean de un solo color. Muchos traen algunos gránulos que son, digamos, de algunos agentes activos y demás, pero no se le pasó a los agentes de la Policía Penitenciaria y, como vimos, se logró esta detención. Vamos a continuar con más informaciones y bueno, esta situación que también teníamos algunos datos con respecto a lo que son los decomisos, porque en todo el año se dan cerca de 2.500 eventos de decomisos y hallazgos relacionados con droga. También en total, desde el año 2022 se han logrado decomisar más de 1.000 kilogramos de cocaína, 79.000 dosis de crack y 105.000 dosis de éxtasis, también parte de este tipo de decomisos. Y bueno, como vemos, pues es una situación sin lugar a dudas
que pues pone en evidencia la situación de las drogas. Ese es otro caso que tiene que ver con el hallazgo en una exportación de artículos, o más bien de fruta fresca, esta que iba para el sector de Bélgica. Oficiales destacados en las operaciones Soberanía lograron decomisar en total 50 paquetes de cocaína que eran transportados ocultos en el sistema de refrigeración. Su destino, Amberes, en Bélgica, y este hallazgo se dio este pasado miércoles. Como ven ustedes, importante cantidad, 50 kilos de droga en el sector de Moín. Vamos con el siguiente tema también, uno de los que también pues tiene que ver con los últimos hechos ocurridos acá en nuestro país, y este ocurrió en la zona de Cariari, en Pocosí, cuando un autobús que transportaba estudiantes perdió el control, chocó con un vehículo y terminó dentro de una vivienda, como ustedes ven. Increíble. A pesar de toda esta situación, de este aparatoso accidente, solo una persona fue llevada al hospital. En total se estaban pues atendiendo una cantidad importante de 34 personas. Sin embargo, la Cruz Roja al llegar revisó a 33 de ellos y solo uno tuvo que ser llevado a un hospital. Uno también de los vecinos cuentan la historia, y también el dueño de la casa, cómo se dio cuenta de que un bus había ingresado a su propia casa luego de chocar con un vehículo. Veamos. La Cruz Roja Costarricense atiende esta tarde un incidente vía 911, el cual reporta una colisión de un autobús contra un vehículo liviano y una vivienda. A nuestra llegada, las unidades se encuentran un total de 34 pacientes, de los cuales uno requiere su traslado urgente al centro médico, y los 33 restantes son entregados a los encargados legales, puesto que son menores de edad. Estaba en la casa, que queda aquí como a 200 metros más o menos, y se oyó el golpe, entonces los dejamos venir con una vecina, ¿verdad? Y ya vimos el bus metido aquí dentro de esta casa, ¿verdad? Y el vehículo destrozado, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver que se encontraba el vehículo, ¿verdad? A Néstor Vargas. Néstor, ¿cómo se da cuenta usted? Cuéntenos, ¿cómo? Ya, yo andaba trabajando cuando me llama la doña y me dice que me manda unas fotos, y cuando veo ahí que está el bus zampado en la casa. ¿Ella estaba dentro de la casa? No, que el bus quedó zampado, ella me llama y me manda la foto, entonces yo veo donde el bus queda metido. Ella estaba en la otra casa, nosotros tenemos. ¿Ves? Entonces me mandó la foto y yo de una vez me vine para acá a ver en qué queda uno con la empresa, con los dueños del bus, a ver, ¿verdad? Porque la casa quedó totalmente desbaratada. Bueno, posiblemente pues la empresa va a tener que hacerse cargo de este hecho, y también el seguro del autobús tendrá que ponerse en práctica para poder pagar lo que sería casi que toda la fachada de esta casa, como vimos en el sector de Cariari, en Pocosí. Y vamos a ver las imágenes que se dieron esta tarde-noche en el sector de La Guásima, en Alajuela. Vean ustedes este incendio en un segundo piso que afectó cerca de 40 metros cuadrados. Esta situación se dio ya pasadas las 5 casi de la tarde, cuando los vecinos observan que hay unas chispas que están saliendo de una vivienda. Luego de eso observan el humo y también ya las llamas que estaban envolviendo lo que sería el segundo piso de esta estructura. Por dicha llegaron lo que serían los cuerpos de bomberos tanto de Alajuela como de Santana y sectores circunvecinos, Escazú inclusive, para poder sofocar este incendio y así no se propagara a otras estructuras cercanas. Vemos que hay muchas casas usualmente en estos lugares, todas pegadas, estructuras también que son muy inflamables, y es por eso que cada segundo es vital para tratar de controlar ese tipo de emergencias. En el 2025 se ha registrado un total de 417 incendios estructurales, una cifra que muestra una leve disminución comparado con los casos que se dieron el año anterior, y las principales causas, según el Cuerpo de Bomberos, que ha identificado la mayoría de estos incendios, han sido provocados por cortocircuitos en el sistema eléctrico deteriorado, y también factores como la humedad y la lluvia, que agravan la situación, sobre todo en esta época. Compañero, la situación en los sucesos, como vimos, la gran cantidad de droga fue decomisada en Moín, también la forma en que ingresa también, o intenta ingresar la droga en las cárceles de nuestro país, y bueno, este accidente que sin duda alguna fue un gran susto, sin embargo no pasó más. Muchísimas gracias, Alberto, por este reporte de los sucesos. Buenas noches. Buenas noches. Pese a la supuesta urgencia que tiene el Poder Ejecutivo de aprobar el proyecto de eurobonos,
la oposición critica la flexibilización de los indicadores para aprobar más gasto y, según ellos, evadir así los controles. Pero ¿cuál es el futuro de este proyecto en la Asamblea Legislativa? Para eso me acompaña mi compañero Rolando Rivera, que le dio seguimiento a esta información, Rolo. Kenneth, buenas noches. Buenas noches. Hoy precisamente Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo, en la reunión de jefaturas de fracción, hacía un llamado a los diputados y a los jefes de fracción como tal para darle mayor rapidez a la aprobación de este proyecto. Hoy en el plenario se hace la votación, que queda 21 a favor contra 19. La mayoría de diputados que votaron en contra fueron del Partido de Liberación Nacional, porque, como usted lo decía también, esto vendría a flexibilizar un poco el tema de estos indicadores que también habían pedido como condición algunos de los diputados para que se aprobara en este 2025 el proyecto de eurobonos. ¿Cuáles eran? Algunos, por ejemplo, bueno, el tema de la colocación de escáneres y también pues ser más eficientes en cuanto a un tema de hacienda digital y poder más allá de imponer impuestos, ser más eficientes con el tema del cobro de esos impuestos con mercadería que ingrese al país y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo fue ese accionar de los diputados y también cuáles son los argumentos que tienen para esta discusión del proyecto de eurobonos. Ni qué decir. La legisladora Pilar Cisneros informó en la reunión de jefes de fracción que el ministro de Hacienda, Nogi Acosta, está preocupado porque pasan los días y aún no se aprueba el proyecto conocido como eurobonos, que permite al gobierno emitir títulos valores en el mercado internacional. A ver, compañeros, ustedes saben que de aquí a julio se vencen 4.000 millones de dólares que tenemos que pagar. Y algunos diputados me han comentado, no, pero es que aquí el problema es que no queremos darle más plata al gobierno. Ahí no es darle más plata al gobierno, es que la plata ya la gastamos y hay que pagarla, punto. O sea, no hay ningún chance de que esa plata vaya a otro lugar que no sea para pagar la deuda. Entonces, ojalá podamos avanzar con eso. Sí les digo que don Nogi Acosta está muy preocupado. Los vencimientos son bastante fuertes y de lo contrario va a tener que recurrir al mercado local, carísimo y a corto plazo, que es lo que no queremos. Entonces, para ver si por favor nos ayudan a avanzar con eso. Los diputados de oposición enfatizan en que el gobierno no cumplió con algunos indicadores con los que se había comprometido previamente. Por acuerdo había que cumplir con ciertos indicadores y con la colocación de los escáneres. Ellos lograron colocar 3.000 millones eran 5.000 millones, perdón, 3.000 de los 5.000 y quedaron 2.000 pendientes que no pudieron ejecutar por incumplimiento por parte del gobierno. No cumplieron ni los indicadores ni la colocación de los escáneres. Si vos le inyectás a una economía más dólares con la situación que tenemos del dólar a la baja, no a todos los sectores del país les da buenos réditos. Yo creo que el dólar ha bajado bastante, está en un precio que debería mantenerse estable, con mucho cuidado digo eso, pero si esto se da, que hay más dólares en el mercado, podríamos tener una baja que afecte más a los que ya están en algunas condiciones ahí complicadas y algunos hasta han desaparecido. Esto tenía unas condiciones que cumplir en el artículo 12 y 12 bis, las cuales conllevaban a que el Ministerio de Hacienda implementara los escáneres, tanto en la parte fronteriza como portuaria, y bueno, eso no se pudo dar, no se cumplió, y eso da para fundamentar, digamos, la principal modificación. Este jueves, en primer debate, quedó aprobado el plan para flexibilizar las medidas fiscales requeridas para realizar las próximas emisiones de eurobonos. La votación contó con el respaldo de 21 legisladores, mientras que 19 votaron en contra. Entre los legisladores que se opusieron estaban los del Partido Liberación Nacional. Bueno, Kenneth, y ayer también hablábamos sobre la convocatoria del ministro de Seguridad, Mario Zamora, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, para que ofrezca respuestas sobre varios temas. Son varios temas. El último, el más reciente, es la convocatoria de la Reserva de la Fuerza Pública para el periodo hasta el 1 de mayo del 2026. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro Mario Zamora y vamos a escuchar lo que dijo y lo que argumentó con respecto a este decreto ejecutivo en donde se convoca a la Reserva de la Fuerza Pública. Tomamos varias emergencias. Primero, fuimos alertados ya por el Instituto Meteorológico Nacional que va a ser un año crítico en materia de lluvias y que va a ser más fuerte que años anteriores. Ya estamos tomando las previsiones antes de que ese fenómeno pase. Todos los temas de retenes policiales, etcétera, etcétera, donde podemos tener auxilio de reservistas en una distancia prudente y bajo la técnica policial también serán empleados. Tenemos el problema de la inseguridad pública y todo aquel que de forma ordenada y bajo los parámetros de ley pueda colaborar con la fuerza pública, más que bienvenido.
Bueno, el próximo miércoles visitará Mario Zamora la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Estaremos, por supuesto, que muy pendientes a ese y todos los temas que surjan de esa comparecencia. Correcto. Buenas noches. Muchas gracias, Rolo. Perfecto. Hacemos el cambio con nuestro compañero Jason Arce. Nos Jason acompaña hoy con todos los deportes, muchos goles, jornada de goles a nivel muchísimos de prácticamente todo el mundo, por lo menos Sudamérica, Europa. Sudamérica, Europa y bueno, evidentemente tenemos información de la selección nacional. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenas noches. Buenas noches. Para vos y para la gente que nos sintoniza a esta hora a través de Extra Noticias, así es. Y mucha información, muchos goles. De hecho, iniciamos hablando de la selección nacional que tuvo un pequeño atraso entre Alemania y Francia, ahora sí, en Stuttgart, pero a las 7 de la mañana. Así que hay platillo fuerte para el domingo. Hay que madrugar. Hay que madrugar. Muchas gracias, Jason, por todo este reporte. Muchos goles y muy buenos. Ahí veremos cómo le va a la Sele el sábado también. Esperemos también. Esperemos ganar. Muy buenas noches, Jason. Buenas noches. Bien, hasta aquí nuestra edición de Mesa de Análisis y por supuesto que los invitamos a partir de las 6 de la tarde de mañana viernes con más de Extra Noticias. Muy buenas noches a todos. Feliz descanso.